dialécticos? ¿Cómo están? Espero que súper bien en este día. Bueno gente, el día de hoy les traigo un video bastante especial porque es el primer book self-tour del canal, o explorando mi biblioteca, haciendo un tour por mi biblioteca, así que nada. Me lo pidieron varias personas, que fueron 3 o 4. Pero igual los dialécticos han hablado. Y yo, como soy su Papá Noel, Hablando de Papá Noel, estoy preparando el especial de Navidad que les va a encantar. Como vengo a hablar de libros, y este es un canal de libros, y tengo que mostrar algún día mi biblioteca, algún día lo tendría que mostrar, hoy les traigo el primer book self-tour del canal. Bien, perdón si se mueve mucho la cámara, pero como no tengo trípode, les vengo a mostrar así con la mano alzada de qué va mi biblioteca, cómo está conformada. Igual, aunque parezca que tengo pocos libros, tengo más, los tengo guardados en otra biblioteca que tal vez otro día se las muestre, pero originalmente leí alrededor de más de 200 libros y la mayoría eran de biblioteca, por lo tanto no les puedo hacer una reseña a menos que me los lean en PDF, cosa que odio, así que nada, datos adicionales. Bueno, principalmente vamos a empezar mostrando mi parte favorita de mi estantería, de mi biblioteca, que es donde están todas las cosas de Harry Potter, todos los libros, mi varita, que acá se puede apreciar mejor, un VHS original. Es original VHS con escenas nunca antes vistas, muy antiguo como verán. Acá tengo un CD-ROM con el primer juego de Harry Potter para PC, el de la Piedra Filosofal. No es oficial porque no lo conseguí oficial, pero el juego estaba ahí. Ahí tengo mi libro de Hogwarts. Este libro pertenece a Garatu Monsant, el mestizo no abrir. Garatu Monsant es un anagrama con mi nombre, o sea que está bueno, tipo, me lo retrajeron de Estados Unidos, así que está bueno. Acá tengo mi película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte oficial, que ahora les voy a demostrar que es oficial, ¿sí? No sé si se puede apreciar bien, pero ahí dice que es oficial, o sea que estaba prohibido su alquiler o venta. Este DVD me lo gané originalmente en un concurso de dibujo de la revista Genios, cuando era muy chico, y justo lo gané y me llamaron para el día de mi cumpleaños. O sea, imagínense la felicidad que tuve. Luego, siguiendo por J.K. Rowling, tenemos una vacante imprevista. Y al lado se encuentra un libro que me fascinó de Julio Verne llamado 20.000 leguas de viaje submarino. Luego seguimos con la saga del inmortal Nicolas Flamel. Como verán, es genial esa saga. Ahí. La verdad es que este libro me fascinó y el resto me encantó. Muy bueno para mostrar la historia de Nicolas Flamel, que encima si te leíste el primer libro de Harry Potter y querías saber más sobre la historia de Nicolas Flamel porque no lo mencionan mucho que digamos en el libro ni en la película, está bueno para enterarte quién era Nicolas Flamel, el creador de la Piedra Filosofal, etc. Está tapando una gran parte, una escultura que hice cuando estaba en una escuela de Bellas Artes. Está bueno igual. Pero lo voy a correr de momento para que vean el resto. Esta es una piedra que me traje de Córdoba. Está buena, porque es así como brillito, no sé, me gustó. Bien, acá podrán ver que tengo el libro de la isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, que está muy bueno, que la verdad lo conseguí por la editorial de Clarín, como verán. Es de Alfaguara la edición, pero está muy bueno el libro, de verdad, se los recomiendo al 100%. Luego tenemos Cuentos de la Selva, que este lo leí para la primaria, pero igual lo tengo acá porque me gustó mucho. Queridos monstruos de Elsa Bowerman, que si bien me acuerdo, este fue el primer libro que leí, fue un regalo de mi mamá y me encantó. Hay un cuento que trata sobre la mandrágora que es asesina o algo por el estilo y está muy bueno. Sí, algo raro que Elsa Bowerman ponga algo de asesinatos, pero bueno, estaba bueno. Después tenemos los cuentos de Navidad, que todavía no lo terminé, este libro lo tengo pendiente, lo voy a terminar, que me enganchó la historia, pero me enganché también con otro libro, entonces lo dejé. Luego tenemos el libro de los prodigios, de La Torre de Papel, que está muy bueno, de Emma Wolf. Luego tenemos Sin los ojos de Esteban Valentino, Nadie te creería, de Luis Manuel Pesenetti. Bueno, libros así de editorial Alfaguara y SM que me dieron para el colegio, que los tengo porque me encantaron. Acá tenemos dos mangas de Dragon Ball, no sé si se podrán apreciar bien, está medio roto porque
mi hermanita lo agarró y lo mojó. O sea, la quiero matar. Por suerte las páginas se conservaron bastante bien, pero nada. Luego tenemos Para un hombre de éxito, que fue un libro que me regaló mi abuela, que lo tengo acá porque significa mucho para mí, ya que fue un regalo justamente de mi abuela. Luego tenemos este libro que está bastante bueno, que me lo leí este año, que tengo que hacerle reseña, llamado Muérdeme, de Christopher Moore. La verdad es que lo conseguí en una oferta de 3 libros por 200 pesos en una librería de esas librerías en que conseguís los libros que menos vendidos de otras editoriales. Pero la verdad es que está bueno el libro, no sé por qué fue menos vendido. Después tenemos El secreto más oscuro de Genna Showalter, que la verdad no me lo leí porque es la tercera parte de un libro. Luego tenemos este librazo que me encantó, Shadowmancer, el hechicero de las sombras, de Hippie Taylor. O sea, es buenísimo. Y me acuerdo que en mi otro canal, en Facebook, cuando tenía ese canal existente, la primera reseña que hice fue de este libro. Luego tenemos acá la foto que me saqué con Sebastián Gemuget, a ver si le puedo... A ver, acá tenemos esta foto que esta calidad te la robo ni ahí. Y ahí arriba tenemos... Y ahí arriba tenemos la firma que me dio. Está buenísima. Luego tenemos Las pruebas de Apolo de Rick Riordan, El hijo del códice, que este lo tengo pendiente de leer. Y acá está el mago de los libros, debería haberlo acomodado como iba. Tenemos Narnia, el sonido del mago. Tengo el segundo libro que ahora lo voy a empezar a leer. O sea, Juan, si estás viendo este video, por favor no me mates. Nada, y les voy a dejar un link al canal de Juan, porque por fin volvió a BookTube y estoy muy contento por eso. Luego tenemos La pirámide roja de Rick Riordan, Fuera de mí de Sharon M. Draper, Veré bajo el hielo de Robert Brinza, que lo conseguí por edición anticipada, o sea, lo conseguí antes que todos. Y está buenísimo, de verdad, este libro. Me encantó, es un thriller fascinante. Luego tenemos La historia interminable de Michel Ende, Steven Erikson, Las memorias del hielo, que lo tengo que conseguir los primeros libros, porque este es en la octava parte, me parece. Lo conseguí gratis y como siempre lo quise leer, dije bueno, aprovecho para tener ya el primer libro y nada. Luego tenemos a El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Tenemos unos libros de Que tengo el rey si no me di cuenta, de Julio Cortázar. El Pistolero, el primer libro de Stephen King. Acá esto que me regaló mi viejo, como que me estoy interrumpiendo, así que lo saco. Ser de Stephen King, el primer video de reseña del canal fue de este librazo de Stephen King, Todo oscuro sin estrellas. Y a este que me lo regaló mi madre y nunca lo pienso leer porque es súper realista y no me gusta el realismo. Pero no lo vendo ni nada por el estilo porque justamente se regaló mi madre y no la quiero sentir mal. El viento de la luna. Bueno, no estoy seguro si es realismo al 100%, porque el viento de la luna es un libro bastante fantástico, así que debería dar una oportunidad otra vez. Y acá tenemos un librito que me hicieron cuando cumplí 18 años, este año, que tiene firmas de todos mis seres queridos. Ah, y obviamente ahí está el Giratiempo. Ahí lo pueden apreciar mejor. ¡Qué buenísimo este Giratiempo, loco! Bueno, gente, perdón por el mal audio del Book Self Tour, pero me olvidé de grabar con el celular, o sea, recién ahora me di cuenta, me quiero matar. Pero nada, espero que Tomás del futuro, el que esté editando, pueda mejorar un poco la calidad del audio, si no, te dirá tal cual va. Nada, espero que les haya gustado este video, este primer video del Book Self Tour. Nada, si te gustó el video de verdad, te invito a suscribirte, darme un me gusta, un comentario y una suscripción. Si sos tan amable, me ayudas un montón. También te invito a pasarte por todas mis redes sociales, las cuales estarán en la descripción de este video, o también puedes irte a mi canal y darle a más información, y ahí van a estar mis otras redes sociales porque creo que tengo Wattpad en medio de todas esas. Sí, no me acuerdo. Y también no te olvides de, al suscribirte, darle a la campanita, pasarte por autoreseditores.com para comprar mis libros. Y nada, gente, de verdad espero que les haya gustado este video. Si se van suscribiendo cada vez más y si seamos más dialécticos, por favor, porque faltan 70 personas nada más, 70 personas para llegar a los 300 suscriptores, que sería increíble llegar a 300 suscriptores para fin de año más o menos, y tener, o sea, 300 personas que me apoyan en un año, y sería increíble, de verdad, se lo estaría re agradeciendo. Y nada, esto lo digo para poder llegar a más personas y poder sentirme más feliz de saber que hay mucha gente que lee, que les gustan mis videos, y eso me hace sentir muy bien. Así que nada, yo soy Tomás, esto fue el lector de los mil universos. Recuerden, es leviosa, no leviosa.